Mi familia se está destruyendo por esto, señores. Por Dios, mi niño lo único que ha hecho ha sido expresarse. La humillación que uno siente, ¿no? Desnudo, agachado, frente a una pila de policías que te están obligando a gritar ¡Viva Fidel! Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano, de la misma manera que no ha habido un estallido social. Que la tortura no es una práctica en Cuba. No sé ni qué decir, estoy agotada, fueron 34 días durmiendo en el piso, en una celda que medía solo 1 metro de ancho y 1,75 de largo, no se podía caminar. No veo muy bien porque fueron todos estos días encerradas sin ver la luz del sol, en una celda con una luz permanente ahí. Salí más ciega de lo que estaba. Y yo lo único que hice fue tirarme arriba de mi alumno para que no le dieran más golpes. Luego me cogen varios oficiales, me dan una llave, me dan golpes. Pero ahí no fue donde me dieron golpes de verdad. Me llevan hasta la estación de Dragones, que está exactamente a 1 cuadra. Y cuando entramos a la estación de Dragones, me dan un extraer, me tiran en el piso y entre 4 personas me caen a patadas por todas partes. Yo me cubro la cara con los 2 antebrazos y ahí me estaban dando patadas, que tengo el antebrazo totalmente hinchado. Me dan varios tablazos por las piernas, que todavía tengo las cicatrices. Y cuando iba a salir, viene un oficial, el 03912 de la estación de Dragones, y le dicen que me aguanten a 2 personas, y me coge por los 2 pelos y me dice por mercenario, y me da me agarra con las 2 manos el pelo y me da un cabezazo en la nariz, que tenía un hematoma y casi me desmayan en el piso, y ahí siguieron dándome golpes para trasladarme ya para la estación de Sama. En ese lugar había gente lastimada. Recuerdo a 3 personas. Un colega que tenía la frente partida. Y entonces después nos hicieron el PCR a todos y de los 8, 4 dieron positivo. Nos aislaron a los 4 que quedábamos con la misma sábana y con la misma ropa que teníamos. Para otra celda nosotros 4 aislados. Creo que es importante todavía no detenernos en el llamado a todas las familias, a todas las personas, de la importancia que tiene el visibilizar estos asuntos. Durante 62 años el silencio nos ha demostrado que no soluciona ningún problema, todo lo contrario, lo sepulta y crece. La autoridad policial actuó con estricto apego a la ley, con absoluto respeto a las normas que rigen su conducta, con el mínimo de fuerza. Están tirando tiros al pueblo. Cierren. Y yo les puedo decir que aquí puede haber, con alguien en una situación compleja, pudo haber algún exceso y cuando se terminen todas las investigaciones se explicará. Pero aquí no hay nadie desaparecido ni torturado. Un día, sobre las 3 a las 4 de la tarde, comenzamos a escuchar unos gritos que venían de los pasillos de la entrada, ¿no? Y los gritos eran golpes que les estaban dando a aquellos muchachos que iban llegando, los traían a esa hora. Y sentíamos los golpes, sentíamos cómo les obligaban a gritar viva Díaz-Canel, viva la revolución, viva Fidel, abajo el bloqueo. Escuchábamos esos gritos ligados con llantos y gritos de muchachos y muchachas. Y nos poníamos muy mal, le dábamos patadas a las rejas, gritábamos abusadores, en fin, porque aquello era una cosa indignante, es una forma de tortura. Si una persona se le está dando golpe con las manos atadas. Luego vimos muchas cosas, muchos muchachos de Bejucal aquí, muchachos menores de edad, a los que también les dieron mucho, a uno le partieron la nariz con una tonfa. Aquello no hacía otra cosa más
que llenarnos de indignación y darnos cuenta de que no podíamos vivir en un país donde pasaran este tipo de cosas. Y me llevaron al vestuario y me dijeron, quítate la ropa, quítate la blusa. Me quitaron el ajustador para ver si tenía pincho. No sé por qué tenían que hacerme eso. Y le decía, yo soy menor de edad, yo no puedo estar aquí, yo soy menor de edad. Y no me hacían caso. Y me dijo, ahora quítate el short y el blumen. Me bajé el short, me quité el blumen y ahí fue donde me dijeron, tose. Y me dijo que hiciera cuclilla y que me apretara el bajo vientre. Me dijo que me diera el dedo para ver si tenía agua adentro. Uno de los momentos más desagradables que viví yo ahí fue que entró el mayor Abel a la celda donde estaba con mis otras compañeras y me dijo que iba a buscar para Pabellón, a Manguera y a Mandarria. Ahora es que me estoy enterando porque salí ahora a mi casa y le expliqué a mi familia de que era Pabellón y fue que me explicaron que Pabellón es para hacer relaciones sexuales. No solamente las torturas son físicas, desde el momento que te alejan de tu familia, eso es una tortura psicológica. Desde el momento que te hacen todo tipo de amenazas, son torturas psicológicas. Desde el momento que te tienen allí tomando esa agua que no es potable, que te tienen en condiciones inhumanas, crueles y degradantes, que hasta los 20 días no te dan ni siquiera un colchón, como me dijo mi hijastro, que lo comparó como un campo de concentración. Tengo una llamada urgente que a mi hijo se le va desmayado en una patrulla y corro urgentemente para el hospital. Cuando llego al hospital, mi hijo estaba con una fetidez a orines espantosa. Está lleno de sangre, lleno, lo contaté yo, esposado, sin zapatos, sin camisa. A que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas propuestas. 1. Desaparecidos en Cuba a partir de los sucesos del 11-12 de julio. ¿Existen desaparecidos? No existe. Bien. Torturas 11-12 de julio. Personas asociadas a estos hechos. No existe. Afirmo que se cumple con estricto apego a la Constitución y a las leyes sustantivas y procesales cubanas y con todas las garantías del debido proceso, el tratamiento judicial de los casos que se detuvieron. Informo que la mayoría de ellos se encuentran en libertad. Yo sí fui preso y estaba en el Vivar, estuve 15 días en el Vivar. Cuando llegamos al Vivar, nos sacaron de ese cubículo donde estaba y nos pusieron en una compañía donde no había colchones, donde no había agua. Nos daban desayuno, almuerzo y comida, sí, nos daban eso, pero no nos daban agua. Y sin el agua no se puede vivir. 2 días sin agua y no nos dieron los colchones, dormíamos en tabla. El día que pusieron el agua para bañarnos fue el día que yo iba a salir, para que mi mamá me viera que yo estaba bañado y todo bien. Mi tortura comenzó en el momento del secuestro, que en el momento en que vienen 8 policías a mi casa con carros, motos, de todo, entran a mi casa sin tenerle una orden de registro, ni una orden de arresto, y entraron hasta mi cuarto, me cogieron durmiendo, me sacaron por los pelos completamente desnudo, me metieron en un carro y me llevaron sin decirle a nadie. Cuando llegué ahí a San José, al técnico de San José, recibí 5 tonfazos de gratis. Cuando llegué ahí, lo primero que yo pregunté fue si tenía derecho a hacer una llamada, ¿no? Y ellos se rieron todos de mí. Y tampoco tenía derecho a un abogado, ¿no? Porque tenía coronavirus y me llevan para la prisión del SIDA ese mismo día. Aquello parecía un lugar de tortura, aquello era un lugar de tortura. Yo estuve 4 días comiendo con las manos.